La escena, vista desde fuera, parece casi sacada de una serie política con guionistas especialmente inspirados. Una periodista con fama de no regalar silencios incómodos, un juez convertido en protagonista involuntario del debate público, una investigación judicial que roza la línea roja de la política y una audiencia dividida entre quienes aplauden las preguntas y quienes consideran que se está cruzando un límite. Si alguien hubiera querido diseñar un episodio perfecto para retener espectadores en un vídeo largo, probablemente no habría podido hacerlo mejor. Porque aquí se mezclan poder, medios, justicia, sospechas, titulares grandilocuentes y ese condimento tan español de la discusión apasionada en sobremesas, tertulias y redes sociales, donde todo el mundo es experto en derecho procesal, al menos hasta el segundo café. En los últimos meses, el nombre de Silvia Inchaurrondo se ha colado una y otra vez en conversaciones políticas y mediáticas por su forma directa de interpelar a invitados y analizar decisiones judiciales delicadas. No es nueva en ese papel, lleva años forjando una reputación de entrevistadora incisiva, de esas que no se conforman con una respuesta genérica ni con un "esto se está investigando". Pero en esta ocasión, su foco se posó sobre un magistrado concreto, Juan Carlos Peinado, y sobre la instrucción de un caso que afecta al entorno más próximo del presidente del gobierno. A partir de ahí, la combinación era explosiva, una causa judicial con enorme carga política y una periodista acostumbrada a apretar hasta que el tornillo chirríe. El juez Peinado, titular de un juzgado de instrucción en Madrid, se convirtió en una figura central al asumir la investigación relacionada con Begoña Gómez, esposa del presidente, a raíz de denuncias por presuntos delitos como tráfico de influencias, corrupción en los negocios y otros posibles ilícitos vinculados a actividades profesionales y convenios con entidades públicas o privadas. Desde el principio, la causa estuvo rodeada de polémica. Por un lado, quienes sostenían que era imprescindible investigar cualquier sospecha, afecte a quien afecte. Por otro, quienes veían en la instrucción una utilización política de los tribunales o una investigación basada en indicios débiles impulsados por actores claramente posicionados. Las decisiones procesales del juez no tardaron en amplificar ese ruido. Una de las más comentadas fue su planteamiento de que determinados delitos pudieran acabar siendo juzgados por un jurado popular, algo poco habitual en casos de esta complejidad técnica y con tanta repercusión institucional. El simple hecho de poner esa opción sobre la mesa provocó debates encendidos entre juristas, analistas y políticos. Algunos defendían que la ley lo permite y que no hay nada irregular en ello. Otros consideraban que trasladar una causa tan cargada de aristas jurídicas y políticas a ciudadanos legos en derecho era, como mínimo, discutible. Y ahí es donde el periodismo empezó a hurgar. Silvia Inchaurrondo, desde su espacio televisivo y a través de comentarios públicos, no se limitó a reproducir comunicados oficiales o a enumerar los pasos del procedimiento. Empezó a formular preguntas que incomodaban: ¿por qué se adoptaban determinadas decisiones? ¿En qué se basaban? Si se estaban estirando figuras jurídicas para encajar el caso, ¿qué consecuencias podía tener todo aquello para la credibilidad de la justicia y hasta qué punto la causa se estaba convirtiendo en un arma arrojadiza en la arena política? No eran cuestiones técnicas formuladas en jerga incomprensible, sino interrogantes planteados de forma clara, casi pedagógica, con ese tono que mezcla seriedad con una pizca de ironía, como quien dice: explíquemelo despacio, que esto no es una clase magistral sino un asunto que afecta a todo el país. Ese estilo, claro, tiene un efecto inmediato. Quienes ya sospechaban de la actuación judicial lo interpretaron como una bocanada de aire fresco, alguien poniendo en voz alta lo que muchos pensaban. Quienes defendían la independencia del juez y la legitimidad del proceso lo vieron como un ataque velado, una presión mediática que podía contribuir a erosionar la confianza en los tribunales. Y así, cada intervención se convertía en munición para uno u otro bando, multiplicada en redes sociales, recortada en vídeos cortos, comentada en tertulias y analizada hasta el último gesto facial. En medio de todo esto, surgieron además informaciones que añadieron más leña al fuego, como el hecho de que en algunos autos judiciales del magistrado aparecieran párrafos muy similares a textos doctrinales publicados en revistas jurídicas, sin que se citara expresamente la fuente. Aunque no se trataba de copiar una sentencia ajena, sino de reproducir argumentaciones teóricas sobre la conexión entre delitos y la competencia del jurado popular, la cuestión fue suficiente para que muchos se llevaran la mano a la frente y otros levantaran la ceja con gesto de "esto tampoco ayuda a calmar las aguas". Para el debate público, no importaba tanto el tecnicismo como la imagen, un juez cuestionado por la forma de fundamentar sus resoluciones en un caso políticamente explosivo. Inchaurrondo volvió a la carga con preguntas sobre ese punto, planteando si no era exigible un plus de cuidado en un asunto tan sensible, si la ciudadanía podía sentirse tranquila cuando veía estas controversias y si no se estaba contribuyendo, quizás sin quererlo,
a alimentar la idea de que la justicia se mueve en terrenos resbaladizos. Y aquí es donde muchos empezaron a hablar de arrasar con preguntas demoledoras. No porque el juez estuviera sentado frente a ella en el plató, no lo estaba, sino porque sus intervenciones obligaban a otros actores políticos y jurídicos a pronunciarse, a dar explicaciones, a matizar, a salir a la palestra con comunicados y entrevistas defensivas. La palabra arrasar, por supuesto, tiene mucho de exageración mediática. No es que una periodista pueda tumbar un procedimiento judicial con una pregunta bien colocada, por muy brillante que sea. Pero en el ecosistema actual de la información, donde la percepción pública cuenta casi tanto como los autos procesales, el impacto es real. Una intervención incisiva en horario de máxima audiencia puede poner un foco incómodo sobre una actuación concreta, forzar reacciones y marcar el marco del debate durante días. El toque de humor, inevitable en un país que convierte cualquier polémica en conversación de bar, tampoco faltó. Hubo quien bromeó con que, visto lo visto, pronto haría falta un máster acelerado en Derecho Penal para seguir las noticias del día, y quien imaginaba a los ciudadanos seleccionados para un jurado popular preguntando si podían llevar chuletas, legales, claro, de esas con apuntes, no de las que se compran en la carnicería. Inchaurrondo, sin caer en la caricatura, utilizó en ocasiones comparaciones sencillas para explicar conceptos complejos, lo que algunos agradecieron y otros consideraron un exceso de simplificación. Pero incluso esas bromas suaves, casi de pasillo institucional, ayudaban a que el tema no se quedara en un debate para especialistas, sino que llegara a un público amplio. Lo interesante es que el choque no se limita a dos nombres propios. En realidad, lo que se está discutiendo de fondo es algo mucho más grande: cómo se investiga judicialmente a personas cercanas al poder político, cómo se informa sobre esos procesos sin convertirlos en un espectáculo, hasta qué punto los medios pueden y deben cuestionar las decisiones de los jueces, y cómo preservar la confianza ciudadana en instituciones que, por definición, deberían estar por encima de la sospecha partidista. Cada pregunta de Inchaurrondo, cada auto del juez Peinado, cada reacción política, es una pieza más de ese puzzle complejo. Las reacciones políticas no tardaron en llegar. Desde la oposición, algunos dirigentes aprovecharon cualquier novedad del caso para insistir en la necesidad de que se investigue caiga quien caiga, mientras criticaban lo que consideraban intentos de desacreditar al magistrado. Desde el entorno gubernamental y sectores afines, se subrayaba la presunción de inocencia y se denunciaba lo que veían como una instrumentalización judicial con fines políticos. En medio, los juristas se dividían en análisis técnicos que rara vez caben en un titular de 20 palabras, pero que Inchaurrondo intentaba trasladar a un lenguaje comprensible, preguntando justo ahí donde la explicación se volvía más resbaladiza. Con el paso de las semanas, el caso se convirtió en un ejemplo perfecto de cómo la política, la justicia y los medios forman un triángulo delicado. Un movimiento en uno de los vértices provoca reacciones inmediatas en los otros dos. El juez adopta una decisión procesal y los políticos opinan y los medios preguntan y la justicia se ve obligada a extremar la cautela, consciente de que cada línea de un auto será diseccionada no solo por abogados, sino por tertulianos y tuiteros con lupa digital. En ese contexto, el papel de una periodista como Inchaurrondo es especialmente incómodo para quienes preferirían que estos asuntos se trataran con más discreción. Ella representa esa vertiente del periodismo que no se conforma con el sta sub iudice como respuesta universal, que intenta explicar qué está pasando y por qué importa, aunque eso implique tocar nervios sensibles. Sus críticos dirán que se excede, que editorializa, que adopta una posición implícita. Sus defensores replicarán que justamente de eso se trata, de no dejar que los asuntos más delicados se diluyan en tecnicismos incomprensibles para la mayoría. Mientras tanto, el juez Peinado sigue con su instrucción, ajeno en teoría al ruido mediático, pero inevitablemente envuelto en él. Cada decisión es analizada, cada filtración se convierte en noticia, cada matiz se discute como si fuera una final de campeonato. Y aunque los tribunales no se rigen por trending topics, nadie puede negar que la presión ambiental existe y que los protagonistas de estos procesos caminan sobre una cuerda floja, sabiendo que cualquier paso en falso será amplificado. Al final, más allá de quien tenga razón en cada argumento concreto, lo que queda es la sensación de estar asistiendo a un episodio clave de la relación entre prensa y poder en España. La historia de una periodista que, con preguntas incómodas y tono firme, pone el foco sobre una instrucción judicial polémica, y de un juez cuya actuación se convierte en símbolo de un debate mucho más amplio sobre independencia, transparencia y uso político de los tribunales. No es solo un enfrentamiento personal ni un intercambio de reproches indirectos, es un espejo en el que se reflejan las tensiones de una democracia hiperconectada,
donde todo se comenta en tiempo real y donde la frontera entre información y espectáculo es cada vez más difícil de trazar. Quizá por eso este asunto engancha tanto. Porque no va solo de un auto judicial o de una intervención televisiva concreta, sino de preguntas que nos afectan a todos: cómo queremos que funcionen nuestras instituciones, cuánto escrutinio deben soportar, qué papel juegan los periodistas en ese control y cómo evitar que la desconfianza se convierta en norma. Y mientras esas cuestiones sigan abiertas, es probable que nombres como los de Inchaurrondo y Peinado sigan apareciendo juntos en titulares, debates y conversaciones cotidianas, recordándonos que en la política y la justicia, como en las mejores series, los capítulos más intensos suelen ser aquellos en los que nadie sale completamente indemne del foco público. Y es precisamente en ese foco público donde se multiplican los matices que rara vez caben en un titular. Porque detrás de cada frase contundente, de cada gesto serio en un plató o de cada párrafo jurídico subrayado en redes sociales, hay capas y más capas de interpretación que convierten el asunto en algo mucho más complejo de lo que parece a primera vista. No se trata solo de si una pregunta fue más afilada que otra, o de si un auto judicial estaba mejor o peor redactado. Se trata de cómo esas piezas encajan en un clima político extremadamente polarizado, en el que cualquier movimiento se lee automáticamente en clave de bando. En ese ambiente, las intervenciones de Inchaurrondo funcionan casi como una lupa colocada sobre una mesa llena de papeles. La lupa no crea los documentos, pero hace que todo se vea más grande, que los márgenes borrosos se vuelvan visibles y que las pequeñas anotaciones al final de la página llamen la atención. Cuando ella formula una pregunta aparentemente sencilla, por ejemplo, ¿por qué se ha optado por una determinada vía procesal y no por otra?, en realidad está abriendo una puerta a discusiones técnicas sobre competencia judicial, tipificación de delitos, criterios de acumulación de causas y precedentes jurisprudenciales que, sin ese empujón mediático, probablemente se quedarían en círculos muy especializados. Los defensores de la actuación del juez insisten en que la instrucción se está desarrollando conforme a la ley, que todas las decisiones están motivadas y que existe un sistema de recursos precisamente para corregir cualquier posible exceso. Recuerdan que un juez instructor no dicta sentencia, sino que investiga, y que su función es explorar indicios, no declarar culpabilidades. Desde ese punto de vista, consideran injusto que se presente cada paso como si fuera una maniobra oscura o un gesto políticamente cargado. Para ellos, el ruido mediático corre el riesgo de convertir un procedimiento judicial en una batalla de percepciones, donde la opinión pública se forma antes incluso de que los tribunales superiores revisen nada. En el lado opuesto, quienes miran con suspicacia la instrucción subrayan que precisamente en los casos más sensibles es cuando se debe extremar el cuidado. Hablan de la importancia de la proporcionalidad, de no estirar figuras jurídicas hasta límites discutibles, de no dar pasos que puedan interpretarse como excepcionales sin una explicación cristalina. En ese marco, las preguntas de Inchaurrondo no serían un ataque, sino un ejercicio legítimo de control democrático, una manera de recordar que la justicia también opera en una sociedad que observa y pregunta. Lo interesante es cómo ese debate se traslada al lenguaje. Las palabras importan mucho. No es lo mismo decir el juez investiga que el juez arremete, ni la periodista pregunta que la periodista acorrala. En la conversación pública, cada verbo carga con una intención implícita. Inchaurrondo suele cuidar ese terreno, pero sabe que incluso la formulación más neutra puede ser leída de mil maneras distintas según quien la escuche. Un tono ligeramente irónico puede interpretarse como pedagogía o como desprecio, una insistencia en un punto concreto puede verse como rigor o como obsesión. Ahí entra también el papel de las tertulias, que funcionan como cámaras de eco amplificadas. Un comentario suyo en televisión se reproduce en clips, esos clips se discuten en mesas redondas, las mesas redondas generan titulares, y los titulares regresan a las redes sociales convertidos en munición para debates infinitos. El caso Peinado, en ese sentido, se convierte en una especie de prisma. Cada medio, cada analista y cada usuario mira a través de él y ve algo distinto, según el ángulo desde el que se coloque. Mientras tanto, el propio procedimiento judicial sigue su curso entre escritos de abogados, recursos, providencias y declaraciones. Es una realidad mucho más lenta y prosaica que el ritmo frenético de la actualidad mediática, pero precisamente por eso resulta tan difícil de traducir al lenguaje del gran público. Y ahí vuelve a aparecer la figura de la periodista que intenta, con mayor o menor fortuna según quien juzgue, tender un puente entre ese mundo de folios sellados y una audiencia que quiere entender qué está pasando sin tener que matricularse en primero de derecho. En ese intento de traducción surgen los momentos más comentados, cuando se explica qué es exactamente un jurado popular y para qué tipos de delitos está previsto, cuando se aclara la diferencia entre imputado, investigado y acusado,
Cuando se recuerda que una instrucción puede durar meses o años y que muchas causas acaban archivadas sin que eso signifique necesariamente que todo lo anterior fuera un disparate. Son esos recordatorios los que algunos agradecen como servicio público y otros perciben como una forma de orientar la interpretación del espectador. El humor, siempre contenido, aparece justo ahí, en la frontera entre la pedagogía y la ironía. No es carcajada, es media sonrisa. Un comentario sobre lo complicado que resulta explicar en 2 minutos lo que en los manuales ocupa varios capítulos, o una comparación entre los laberintos procesales y esos muebles que uno compra convencido de que se montan solos y acaban requiriendo instrucciones en 5 idiomas y una tarde entera. Ese tipo de guiños no trivializan el asunto, pero alivian la densidad de un tema que, de otro modo, podría resultar impenetrable para muchos. Y sin embargo, pese a todo ese esfuerzo explicativo, la polarización sigue ahí, como un ruido de fondo constante. Cada espectador llega al debate con una mochila cargada de desconfianzas previas, simpatías políticas y experiencias personales con la justicia o con los medios. Esa mochila condiciona la lectura de cada gesto. Para unos, Inchaurrondo es la periodista valiente que no se calla ante nadie. Para otros, la comunicadora que empuja el relato en una dirección determinada. Para unos, Peinado es el juez que cumple con su obligación de investigar sin mirar apellidos. Para otros, el magistrado cuyas decisiones levantan demasiadas cejas como para pasar desapercibidas. Lo que resulta innegable es que ambos nombres han quedado unidos en la conversación pública, no por un enfrentamiento directo cara a cara, sino por esa especie de diálogo indirecto que se produce cuando la prensa analiza, cuestiona y contextualiza la actuación judicial. Un diálogo hecho de autos, preguntas, interpretaciones y réplicas, donde rara vez hay frases definitivas y sin muchos matices, aclaraciones y rectificaciones. En ese escenario, el ciudadano que intenta seguir el hilo se encuentra a veces atrapado entre versiones contradictorias, expertos que discrepan y titulares que simplifican realidades complejas. Y quizá ahí radica una de las claves del impacto de este episodio, en la sensación de que se está asistiendo a algo importante, a un cruce de caminos institucional en el que no basta con leer una sola fuente ni con quedarse con la primera impresión. Todo parece exigir más contexto, más datos, más calma, justo lo contrario de lo que suele ofrecer el ritmo vertiginoso de la actualidad. Por eso, cuando se vuelve al último plano del asunto ese en el que se hablaba de nombres repitiéndose en debates y conversaciones, lo que se ve no es solo a una periodista y a un juez, sino a un país entero discutiendo sobre cómo se informa y cómo se juzga. Un país que, entre la indignación, la ironía y la preocupación genuina por la salud de sus instituciones, sigue pendiente de cada nuevo detalle, de cada nueva pregunta y de cada nueva línea escrita en un auto judicial que, más allá de su lenguaje técnico, ha terminado por convertirse en materia prima del debate público más intenso.